Semana Más Corta es un festival estudiantil. En sentido general también tiene que ver con iniciativas propias de los estudiantes, pero también con el sueño, con la idea de querer hacer la diferencia en la comunicación. Cuando se inició el camino de la Semana Más Corta, el estudiantado presentaba inquietudes, presentaba deseos de hacer actividades que fueran trascendentales para el desarrollo de sus carreras. Yo soy Ana Bélgica Guichardo, soy la directora del departamento de la Escuela de Comunicación y por lo tanto también dirijo la Semana Más Corta. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los estudiantes que son ganadores de la Semana Más Corta? Bueno, uno de los primeros beneficios y que lo han vivido nuestras estudiantes de este periodo es haber participado en Iberseries Platino Industria en España, en Madrid, que es una de las industrias más grandes, de los mercados más grandes de audiovisuales en Iberoamérica. Hola, mi nombre es Erwin Villanueva. Actualmente soy creador de contenido para redes sociales, productor multimedia. Mis cortos ganadores fueron en el 2014 Aura del Río y en el 2015 Página en Blanco. Yo soy Mariela Ponte y codirigí junto a Tomás Casals el corto Nelly Descubriendo la Locura. ¿Cómo fue el proceso de investigación o preproducción para el corto de Nelly Bly? Ok. En el caso del corto de Nelly Bly, la preproducción o preparación previa fue un poco diferente a lo que parecería, porque a nosotros nos dieron el tema. Nos dijeron, ok, ustedes van a hacer la historia de Nelly Bly, que fue la primera mujer periodista que trabajó de la mano de Pulitzer. Entonces nosotros ya con esa idea teníamos que preparar como una propuesta. Entonces hizo como una especie de competencia a ver quién ganaba, qué propuesta ganaba. Entonces ganaron 2 propuestas y esas 2 propuestas se juntaron y se hizo el corto de Nelly. Entonces por eso yo comparto la dirección en ese corto, que fue la otra persona que ganó la propuesta. Para el corto de Aura del Río, bueno, agotamos el mismo proceso de producción en que se agota en una clase de producción y nosotros éramos un equipo de 5 personas, de los cuales 2 fuimos directores, Carla Collado y yo. Rosemary Núñez fue la productora y Marisela fue la escritora, ella escribió el guión. ¿Qué cosas pasaron detrás de cámara que consideras que son curiosas para el espectador? Algunas anécdotas o cosas que pasaron detrás de cámara en algunos de los audiovisuales que participaron en la Semana Más Corta. Yo empezaría por Nelly, porque fue mi primer corto, de verdad. Y lo que sucedió fue que nosotros grabamos una escena con una pijama de una institución religiosa y no lo sabíamos. O sea, una de las chicas que estaba encargada de vestuario llevó la pijama de su hermano, se la pusimos al personaje y el personaje hacía de loca. Entonces resulta que la institución religiosa se enteró y quería demandarnos. Sí. Entonces imagínate, yo tenía ahí 18 años o 19 años, 19 yo tenía. Ah, no, mentira. Yo estaba, sí, como 19, 20 años. Imagínate que a esa edad a ti te digan que te van a demandar, tú te mueres. Entonces esa fue como una experiencia un poco diferente y vivimos por primera vez lo que es un reshoot, que es cuando tú tienes que repetir una escena por una situación. Y entonces lo que hicimos fue que repetimos esa escena y la reemplazamos en el corto. Y ya no tuvimos ahí más problemas. Lo primero que me llega a la mente es que para Página en Blanco nuestro actor no sabía manejar y tenía una escena que manejar, o sea, él tenía que manejar. Y yo me tuve que poner a empujar el carro. O sea, di que yo atrás, di que acción, empujando el carro. Entonces, eso fue súper interesante porque tuvimos que repetir la escena como 10,000 veces y entonces también habían partes que eran largas trayectorias, como que para poder coger una buena toma teníamos que yo tenía que empujar el carro hasta que la toma tuviera. Entonces después dije, ya chequeé el footage para ver si el actor, cómo fue el performance del actor. Fue un poco interesante, en verdad. Eso es una experiencia muy hermosa. No se me va a borrar, en verdad, porque desde que me preguntaste yo dije, esta es. ¿Cuál era o cuál es el mensaje que querían transmitir a través del corto de Nelly Bly? En el caso de Nelly Bly, yo diría que el mensaje que queríamos transmitir era el tema de, o sea, retratar esta historia. Mira, te digo la verdad, yo estaba empezando. Ese guión ganó mejor guión y todo, y nosotros no teníamos guión. Nosotros medio no lo inventamos en el camino. O sea, nosotros teníamos una escaleta de más o menos qué iba a pasar y nosotros íbamos viendo con los actores que funcionaba. No recomiendo ese método.
no recomiendo ese método. Que yo creo que sí quedó claro que nosotros queríamos decir que fue una mujer valiente, que fue una mujer que se atrevió, que fue una mujer que rompió barreras y que cuestionó el sistema. Yo diría que eso fue lo que nosotros dijimos. Ahora, que se podía decir muchísimo más en esa historia, sí, pero yo no sabía más de ahí. Con Página en Blanco, sin dudas, la temática era la censura. En ese tiempo, la libertad de expresión era mínima. Y la vida de los periodistas estaba en constante amenaza por cualquier cosa que ellos se atrevieran a escribir sobre el gobierno, sobre lo que sea. ¿En algún momento te sentiste desmotivada a la hora de realizar la producción y el rodaje del cortometraje? Claro. Sí, yo estoy súper de acuerdo en eso de que hay altas y bajas, principalmente en el caso de Aguajero. Yo me recuerdo perfectamente cómo en un momento se fue la luz y imagínense cómo se graba sin luz y lo primero que uno dice luces, cámara y acción, o sea, no había nada ahí. La presión del tiempo, era un corto que requería muchas, o sea, es sencillo, pero requería moverse de locación varias veces, teníamos pocos días de rodaje porque había poco dinero. Entonces yo diría que esa presión de tiempo, dinero, porque el dinero lo que te consigue es más tiempo, esa presión fue bastante difícil de lidiar con ella. Si yo lidié bien con ella, no sé, pero el corto se hizo. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste al realizar ambos cortometrajes? Bueno, Hora del Río, ahí sí yo me pude ir en una, porque nosotros no teníamos ni siquiera micrófono, no teníamos dinero para nada, o sea, no teníamos ni un peso. Entonces grabamos fue de hecho el primer corto en presentarse en la Semana Más Corta que fue grabado completamente el audio con el celular. Nosotros grabamos el audio, le ponemos el celular en el bolsillo. Además de eso, nosotros, por ejemplo, inicialmente teníamos una persona que nos iba a ayudar con el audio y grabamos una escena con él y todo, o sea, con el audio profesional. Pero después él como que se desapareció, nosotros no podíamos pagarle. Toda una experiencia que tenía mucho que ver con el dinero, en verdad, pero que nos movió a ser más creativos, como que a sacar de abajo y ustedes tienen que hacer esto y, o sea, ya estamos metidos en el hoyo, literalmente. ¿Qué crees que tenían de especial tus cortos que lograran ganar el festival? Yo no sé. Si yo me preguntara por qué ganaron mis audiovisuales, yo realmente no te sabría decir. Porque yo no fui que como que escogí que ganaran. Pero sí te puedo decir que yo sentía que entre mis compañeros yo era de las que más en serio se lo tomaba. O sea, yo me recuerdo perfectamente como a la que produjo conmigo Aguajero, le dijeron, pero tú estás loca. Mariel quiere buscar demasiado dinero para ese corto. ¿Cómo van a gastar tanto dinero en un cortometraje de la universidad? Ese tipo de cosas. Yo como que le daba para allá. O sea, yo me desvivía. Yo me hacía de cuenta que eso era lo último que yo iba a hacer en mi vida. Y yo siento que eso también se notó. ¿Cuáles inconvenientes se te presentaron en el primer corto ganador que gracias a la experiencia adquirida no se presentaron en el de... Mira qué buena pregunta. Como que yo aprendí en el primero que no hice en el segundo. Ok, yo diría que en el caso de Nelly fue como mi introducción a lo que era un cortometraje. O sea, yo entré a hacer Nelly sin saber lo que era una claqueta. O sea, para que ustedes entiendan, llegaron yo la había visto, lógicamente, en película, pero yo no sabía que eso se llamaba claqueta, yo no sabía para qué funcionaba. Entonces, como que me sirvió de experiencia para ya tener muchísimo más conocimiento. Yo diría que algo que yo no repetí en Aguajero, que aprendí de Nelly, fue que tenía un guión mejor hecho. Sabía un guión. Pasó uno. Segundo, me esforcé mucho en buscar actores. Yo creo que también en Nelly cogimos los mismos compañeros del curso, los que estuvieran ahí. En Aguajero no. Incluso, por ejemplo, en Aguajero, yo había puesto en la presentación como cuando presenté a quienes yo quería que salieran en el corto, yo puse una chica que salía en una película. Yo nunca pensé que ella me iba a decir que sí y terminó saliendo en el corto. Ese tipo de cosas. Yo siento que uno tiene que atreverse a preguntar, porque a veces uno no se imagina que un actor puede tener muchísima experiencia, pero a lo mejor ahora mismo está desocupado y quiere tener más portafolio a nivel de corto, quién sabe, uno nunca sabe, yo creo que uno tiene que preguntar. Entonces, yo creo que eso fue lo que yo aprendí de Nelly, que luego entonces en Aguajero salió mejor. El hecho de dejarme ayudar más, puede ser.
como que yo en el primer corto quería tener control de todo, demasiado control, y a veces eso en realidad no funciona porque uno tiene que permitir que, bueno, la fuerza superior que nos domina tenga el control de lo que suceda y sea quien nos guíe. Yo pude soltar un poco más y decirme como que, ok, yo me puedo ahora enfocar solamente en lo que me corresponde, que es la parte de dirección, y puedo darlo todo en ese aspecto. ¿Cuáles consejos le podría dar a esos jóvenes que están viviendo ese proceso tan importante como lo es el de la preparación y el aprendizaje? Suena muy retórico, pero yo siempre tengo en mi espíritu, ¿no? Como un sacerdote una vez me enseñó, me dijo, nunca te sientas vieja, siempre guarda ese elemento dentro de ti que te haga pensar siempre como una niña. Y en ese sentido, me emociona mucho porque me trae muchos recuerdos de golpe. Pero en ese sentido, pensar en que no nos debemos rendir, que a veces tenemos dificultades, pero que no nos debemos rendir. Hay mucha gente que apuesta de mala manera a ti, y eso yo lo viví también, como ustedes lo estará viviendo en alguna de sus vivencias. Hay gente que no apuesta a ti, que definitivamente te troncha el día, te troncha el camino. Pero uno no se puede rendir y no hay que darle gusto a nadie de verlo a uno rendirse. Al contrario, si uno sabe qué es lo que quiere y que esto es lo que quiere, nunca, aunque tenga días malos, pero nunca te rindas. Si yo tuviera que dar un consejo para quienes van a participar en la semana más corta, yo diría, bueno, no sería un consejo, serían varios. Yo diría primero que se lo tomen en serio, que busquen financiación a como de lugar. Si usted tiene un primo que tiene un picapollo, pídale dinero al picapollo, uno nunca sabe. Entonces yo diría que eso, buscar dinero, concentrarse en hacer un buen guión y también aprovechar que uno tiene tantos compañeros que están dispuestos a colaborar. Ya después cuando uno sale de la universidad eso no es así. Entonces yo creo que uno tiene que aprovechar la oportunidad de la universidad y de la semana más corta para hacer cuanto audiovisual uno pueda. Incluso algo que me dio la semana más corta, que mucha gente no se imagina, es que conseguí mi nombre sale en el periódico muchísimas veces. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de exposición que te da la semana más corta, es algo que yo siento que muchas veces los estudiantes como que oversee o olvidan. Mi consejo es que lo hagan y que si lo van a hacer, que lo hagan primero en un área que de verdad les guste. O sea, como que les apasione, que estén interesados en el momento, no necesariamente, que yo quiero ser en 5 años, porque las cosas cambian. Porque es una oportunidad que al fin de cuentas te sirve de currículum. O sea, tú lo puedes poner en tu currículum literalmente. Y a una productora o lo que sea, mira, yo fui director artístico de la semana más corta. Y entonces, hacerlo al 200% y con todo el alma del mundo. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica para cerrar. Básicamente consiste en responder las siguientes preguntas en 5 segundos con lo primero que se te venga a la mente. ¡Ay, Dios mío! ¿Está bien, vamos? Dime en una palabra lo que significó para ti la semana más corta. Experiencia. Experiencia maravillosa. ¿Prefieres ser la directora, productora o la guionista de un proyecto? La 3. Guionista. ¿Qué es algo que no puede faltar en un día de producción? Comida. Eso es lo muy importante. Comida. ¿Qué le hubieses dicho a la Mariel de hace 5 años al momento de realizar el corto de Nelly Bly? ¡Wow! Que todo va a salir bien. Loco, bájale un 2 a la intensidad. Y por último, ¿cuál de todos tus cortos ganadores es tu favorito? Aguajero. Página en blanco. Muy bien. Bueno, hasta aquí fue nuestro proyecto. Entonces, básicamente, en este momento vamos a estar realizando una retroalimentación del proyecto. ¿Cuáles aprendizajes obtuvieron a raíz de este proyecto? Bueno, en lo personal,
lo que yo más aprendí de este proyecto fue a poder trabajar en equipo. Se me hacía sumamente difícil trabajar en equipo. Nosotras creamos un Google Docs para poner todas nuestras investigaciones, todo lo que nosotros buscábamos, lo íbamos poniendo ahí y a raíz de eso íbamos trabajando. Bueno, para mí mi mayor aprendizaje fue cómo realizar un proyecto, una producción desde cero, todo lo que conlleva esto, moverse de un lado a otro, tener que ir a buscar una cierta cosa en un punto de la ciudad y la otra al otro extremo, o sea, como ese movimiento, ese estar ahí en el día a día, en el momento. Ya más en contenido, yo creo que también algo que nos impactó más, yo diría, es el sentido de que ver las experiencias de nosotros y ver lo que ellos pasaron nos ayuda muchísimo a nosotros a cómo hacer el futuro, porque uno vive de experiencia y está bien que no lo estemos viviendo ahora, pero uno por lo menos sabe qué es lo que tiene que hacer o tener una idea. Dime en una palabra lo que significó para ti realizar este proyecto. Experiencia. Estrés. Orden. A través de esta experiencia, ¿prefieres ser directora, productora o la guionista de un proyecto? Productora. Productora. Directora. Comida. Un carro. Un carro. Ok, yo diría alguien que esté guiando. Importantísimo. Un chofer. No, o sea, guiando el proyecto. Ah, ok. Porque si todos están como que si no saben qué hacer, yo siento Como que no se va a llegar o como a que parte. todos quieren dirigir tampoco. No se va a llegar, es verdad, no se llega a par, es verdad. ¿Cuáles inconvenientes se presentaron que no se vieron en la pantalla? Lo de los pastelitos esta mañana. Ah, sí. Nosotros pedimos, bueno, es como un story time, pero nosotros pedimos refrigerio y para nuestros invitados. Y cuando yo llego a buscar la comida, me dicen que no se había pedido nada. Y yo empecé a pelearle a esa gente porque nosotros teníamos 2 días que la habíamos escrito y ellos no tenían nada listo y yo estaba tarde y yo tenía que llegar como en 20 minutos a donde estábamos grabando. Era lejísimo también. Sí. No sé. Bueno, yo diría que es más el saber hacer, o sea, como que vimos lo importante que cada quien tenga su rol, entonces cuando uno trató de entrar en el rol de otro, nos pasaron unos desórdenes bien pequeños pequeños, percances. ajá, bien pequeños, pero, o sea, lo mejor es que salimos flote. Exacto. Eso fue lo mejor. Y para mí era como tener que depender de otra persona para poder hacerlo todo. O sea, para nosotros llevar a cabo el proyecto necesitábamos que otra persona nos dé una respuesta. Y sin esa respuesta nosotros no podíamos mover para adelante. Y estábamos como... Exactamente, como que con una presión de contrale, ¿cómo lo vamos a hacer? Si esa gente no nos da el sí o el no, nosotros no podemos seguir. Exacto. ¿Cuáles consejos se dieran si pudieran volver al inicio de este proyecto? Hacerlo todo con tiempo, muchísimo más tiempo. Muchísimo más. Organización. Comunicación. Comunicación. Y mejor comunicación también. O sea, Como ser más directa. ajá. No, y sí. No, es que si tú te sientes de una manera, hacerlo saber porque si no hay una armonía, si no hay una armonía en el grupo que tú estés trabajando, las cosas no van a fluir. Sí, es como que hablarlo todo. Todo Sí. hay que hablarlo. Todo. Hasta lo que una mosca pasó. Mira, pasó una mosca. Así. Sí, sí. Y realizar retroalimentación de todo. Como que, oye, ¿qué tuviste que hice mal o qué puedo mejorar? Y así. No tengan miedo en llamarle la atención a la gente. Exacto. Sí, y no coges lo personal, porque a veces uno habla... Ese word importante. Sí, no coges lo personal, porque a veces uno se habla como un poquito mal, tú sabes. Yo entiendo hacer eso. Pero yo me entero mucho. no es como que intencional, es como que uno estaba a una presión y como que simplemente sale así. Excelente, we finish. Espera, la de It's a Wrap. 3, 2, No digan it's a 1. rap. Ay, tú sí eres aburrida. Ah, bueno, también digan. Cabina, ¿podemos decir It's a Wrap? Sí. 2 cortes y un sí.
3, 2, 1. ¡Este va!